Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que queda muy fina, muy bonita y es completamente reversible. Eh, Necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Vamos a empezar. Hacemos nuestro nudo deslizado y vamos a montar 16 puntos. 2, 3, 4, 5. Nuestra primera vuelta va a ser de puros puntos bajos. Por lo tanto, nos van a quedar 15 puntos, que aquí nos comemos uno. Aquí está nuestra base. Vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y en el primer punto hacemos un punto deslizado. El siguiente hacemos un medio punto alto. En el siguiente un punto deslizado, el siguiente un medio punto alto y así nos vamos a ir hasta el otro lado. Es un medio punto alto y un punto deslizado. Así es toda nuestra puntada. Deslizado, medio punto alto, deslizado, medio punto alto, deslizado, medio punto alto, deslizado, medio punto alto, deslizado, medio punto alto y el último deslizado. Como tenemos números nones o impares, empezamos con el primero con punto deslizado. Tenemos que terminar también con deslizado. Hacemos una cadena al aire, volteamos y volvemos a empezar con el punto deslizado. Medio punto alto, deslizado, medio punto alto y así vamos a llegar al otro lado. Siempre los medios puntos altos nos tocan arriba del dibujo, de esta línea que les estoy señalando aquí. Eso nos sirve como referencia.
Una cadena al aire, volteamos y volvemos a empezar con punto deslizado. Nuestro medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto y otra vez vamos a repetir la misma, el mismo patrón. Cadena al aire, volteamos y volvemos a empezar con punto deslizado. Ya vieron que siempre arriba de esta hebra nos toca el punto, el medio punto alto. Aquí está la puntada. Por ambos lados queda exactamente igual. Otra vez empezamos con punto deslizado, medio punto alto, y aquí está. Ahora vamos a volver a verla en grande. Ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias. Bye.